En la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo para redimirnos y recibir la adopción como hijos de Dios. Ya no somos esclavos, sino hijos. Podemos clamar, Abba, Padre. No volvamos a la esclavitud de reglas y méritos. Hoy estamos en nuestro día 232 de nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, en este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura. Ilumina nuestras mentes, guíanos a través de tu palabra y ayúdanos a transformar nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos y decimos amén. Gálatas 4. La adopción es solo mediante Jesucristo. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. No se vuelvan a la esclavitud. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes de que, de ser posible, se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. ¿Me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes al decirles la verdad? Algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Alegoría de la libertad de Cristo. Díganme los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto tiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne prosiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Para reflexionar. En el capítulo de hoy, Pablo nos lleva al corazón del Evangelio, nuestra identidad como hijos de Dios. Después de haber defendido que la salvación es solo por la fe en Cristo, ahora nos muestra una verdad profundamente transformadora.
En Cristo ya no somos esclavos, sino hijos. Sin embargo, los Gálatas estaban siendo tentados a regresar a un sistema de reglas, méritos y cumplimientos religiosos como base de su relación con Dios. Pablo les hace una pregunta que también nos confronta hoy en día. ¿Cómo es posible que después de haber conocido la libertad en Cristo quieran volver a la esclavitud? La respuesta de Pablo nos lleva a contemplar la obra perfecta de Dios. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. La expresión plenitud del tiempo nos recuerda la soberanía de Dios sobre la historia. Cristo no vino antes ni después, vino exactamente en el momento que el Padre había determinado desde la eternidad. Todo el contexto histórico, religioso y redentor había sido preparado para la llegada del Salvador. Y Pablo añade algo extraordinario. Cristo nació bajo la ley. Esto significa que se sometió perfectamente a las demandas de la ley de Dios para cumplir aquellos que nosotros jamás pudiéramos cumplir. La ley no era mala, ni era un error dentro del plan de Dios. Dios mismo la dio como una guía santa que revelaba su carácter y mostraba al pueblo su necesidad de un Salvador. Pero la ley nunca fue el medio definitivo de salvación. Su función era señalar el pecado y preparar el camino para Cristo. La ley fue un tutor temporal que preparó al pueblo de Dios hasta la venida de Cristo. Una vez cumplido ese propósito, ya no era el medio por el cual alguien podía relacionarse con Dios. Por eso Pablo declara que Cristo vino a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Qué asombroso privilegio es saber que podemos llamarle Padre al Dios del universo, ¿cierto? Pablo menciona que ahora podemos clamar Abba Padre, es decir, papito. Esta no es una expresión religiosa ni una fórmula para acercarnos a Dios. Es el lenguaje de un hijo que sabe que le pertenece a la familia del Padre. Gracias a Cristo ya no nos relacionamos con Dios como enemigos intentando obtener su aprobación, ni como esclavos viviendo bajo el temor del castigo. Y esa adopción aún va más lejos de lo que solamente podemos imaginar. No solo hemos sido perdonados, hemos sido traídos a una relación íntima con el Padre. El Dios Santo y Soberano del universo nos invita a acercarnos con confianza y a llamarle Abba, una expresión que comunica cercanía, afecto y dependencia. Además, Pablo añade una verdad que fortalece nuestra seguridad. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, nuestra seguridad no descansa principalmente en cuanto conocemos a Dios, sino en que Él nos conoció primero. Él tomó la iniciativa de amarnos, llamarnos y hacernos su pueblo antes de que pudiéramos responderle. Esta verdad sostiene nuestra fe cuando nuestras emociones fluctúan o cuando nuestras fuerzas parecen agotarse. Por eso Pablo se preocupa profundamente al ver que los Gálatas estaban regresando a las fiestas, ordenanzas y calendarios del sistema del antiguo pacto, como si estas cosas pudieran acercarnos más a Dios. Todas estas celebraciones tenían un propósito dentro del antiguo pacto: enseñar la santidad de Dios, recordar el pecado y anticipar al Mesías. Pero una vez que Cristo vino, aferrarse a esas sombras como medio de aceptación era perder de vista la realidad a la que apuntaban. Volver a ellas como base de la relación con Dios no era madurez espiritual, era retroceder. Y aquí encontramos una advertencia necesaria para cada uno de nosotros. La falsa madurez espiritual siempre busca algo que añadir a Cristo. Nos hace pensar que nuestra aceptación delante de Dios depende de nuestro desempeño, disciplina, reglas o de nuestra apariencia de piedad. Pero la verdadera madurez cristiana no consiste en acumular méritos, consiste en vivir cada vez más conscientes de nuestra identidad como hijos. Eso no significa que la obediencia deje de ser importante. Al contrario, las hijos y las hijas de Dios deseamos obedecer a su Padre, pero esa obediencia ya no nace del temor de ser rechazados ni del deseo de ganar su favor, sino de amor agradecido de quienes ya fueron aceptados en Cristo. Pablo ilustra esta realidad mediante la historia de Sara y Agar. Agar representa la esclavitud y el esfuerzo humano. Sara representa la promesa y la libertad que proviene de Cristo.
Cuando Sara intentó ayudar a Dios mediante sus propios recursos, nació Ismael. Pero el hijo de la promesa llegó por la fidelidad de Dios, no por la capacidad humana. Así sucede con cada uno de nosotros. El corazón legalista siempre quiere añadir una agar al evangelio, quiere complementar la gracia con esfuerzo humano, quiere ayudar a Dios a hacer lo que Él ya hizo perfectamente en Cristo. Pero Pablo nos recuerda que pertenecemos a la mujer libre. Somos hijas de la promesa, somos hijos de la promesa. Nuestra salvación y nuestra adopción descansan completamente en la obra de Cristo. Por eso la pregunta para examinar nuestro corazón es sencilla. ¿Estoy viviendo como un hijo libre o como una hija libre o como un esclavo o esclava que intenta ganarse el favor del Padre? Cada vez que creemos que Dios nos ama más por nuestro desempeño o menos por nuestras debilidades, estamos olvidándonos del Evangelio. Cada vez que nuestra identidad depende de lo que hacemos en lugar de depender de lo que Cristo ya hizo, estamos regresando a una forma de esclavitud. La buena noticia es que Cristo vino en el tiempo perfecto, cumplió perfectamente la ley, pagó perfectamente nuestra deuda y nos adoptó perfectamente como hijos suyos. Y un hijo no vive intentando ganarse un lugar en la familia, vive disfrutando el privilegio inmerecido de pertenecer a ella. Para meditar, ¿estamos viviendo como hijos o como esclavos? ¿Estamos descansando en la fidelidad de Dios o en nuestra capacidad para ayudarle? Nuestra identidad está siendo moldeada por el Evangelio cada día de nuestras vidas. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 232. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.